Reciban un fraternal saludo, les habla Francisco Wilches y les doy la bienvenida para que estudiemos juntos la palabra de Dios. Y en este caso vamos a estudiar a Lucas, en el libro de Lucas, capítulo 8, versos 42 al 48, y dice así. Y mientras iba, estamos hablando de Jesús, mientras iba la multitud le oprimía, pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada. Se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban, Maestro, la multitud te aprieta y oprime, y dices, ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Bueno, podemos ver aquí en este pasaje una mujer que llevaba bastante tiempo enferma, 12 años, y la enfermedad de la que sufría era de flujo de sangre, tenía hemorragias constantes, era una mujer que andaba débil y seguramente en anemia constante a causa de su padecimiento. Había gastado todo lo que tenía buscando médicos para poder ser curada, pero no lo había logrado. Pero Jesús pasó por aquella aldea, por su ciudad, y ella lo supo y fue, y se le acercó y tocó su manto y fue sana. Entonces Jesús supo que alguien lo había tocado y ahí hay algo de contradicción porque así como dice Pedro, la multitud te aprieta y preguntas que quién te ha tocado. Y es porque Jesús sabía que alguien lo había tocado de forma diferente. Y para empezar quiero que resaltemos el verso 47. Dice, entonces cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado. Ella en ese momento dijo por qué era que lo había querido tocar, por qué lo había buscado, pero realmente no nos lo está diciendo. Y dice, y da su testimonio diciendo cómo en ese instante había sido sanada. Para poder encontrar esas respuestas necesitamos leer los pasajes paralelos. Vamos a apoyarnos en Marcos 5:28 donde encontramos esa respuesta. Dice, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré. No, no seré sana. Dice, seré salva. El texto no dice que ella lo fue a tocar para ser sana, sino que fue a tocarlo para ser salva. Este es un pasaje no que habla de sanación, aunque hay una consecuencia de sanación, pero su tema principal es salvación. Y por eso empecé por este punto, porque quiero que vayamos enfocados, estudiando este fragmento con lo que realmente dice. Ella dijo, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y eso tiene todo el sentido. Volvamos a recordar qué es lo que pasó. Una mujer completamente enferma durante muchos años, donde seguramente su enfermedad iba aumentando cada día. Una mujer completamente débil que ya no tenía ni fuerzas para andar. Y sin embargo con su último aliento está acercándose a alguien, no buscando sanación, porque finalmente pues todos vamos camino a la muerte. Pero ella estaba buscando algo más grande que eso. Estaba buscando era su salvación, estaba buscando era su vida eterna. Eso era lo que ella estaba buscando. Entonces ya con esto en mente y teniéndolo claro vamos a empezar a estudiar verso a verso. En Lucas 8:43 dice, pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada. Ella padecía de flujo de sangre, esa era su enfermedad. En Levítico 19 explica claramente en la palabra de Dios que en la sangre es donde está la vida. Así que ella lo que estaba derramando era su vida, se le estaba yendo su vida cada día con esta aflicción, con esta enfermedad. Y poco a poco estaba muriendo. ¿Y de dónde viene la muerte? La muerte está desde la vez que pecaron por primera vez la humanidad en Adán y Eva,
cuando sabían que no podían comer del fruto del árbol del bien y del mal, y ellos lo comieron. Y Dios les dijo, si comes de aquel fruto, ciertamente morirás. Y esa es la consecuencia última del pecado. Nuestro pecado nos está llevando a la muerte. Lo que ella estaba padeciendo era causa del pecado. En Hebreos, por ejemplo, nos dice la palabra de Dios que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Nosotros debemos derramar nuestra sangre para poder cubrir nuestras faltas. Así que ella lo que estaba padeciendo era una consecuencia del pecado que nos está llevando cada día a la muerte. Lucas 8:43 nos dice también que esta mujer llevaba padeciendo de este mal desde hacía 12 años. Y así somos nosotros. Durante muchos años hemos estado seguramente llevando las consecuencias del pecado. A veces no vemos bendición o a veces vemos también enfermedades o vemos situaciones que no se dan, que no sentimos prosperidad, sentimos que nuestro dinero se va fácilmente como en saco roto. Y todo esto son consecuencias es del pecado. Y ella estaba sufriendo de eso durante 12 años. Ella una vez se dio cuenta de su enfermedad y vio que esto la estaba llevando a su muerte, notó que necesitaba ayuda y gastó todo tratando de ser sana, pero no lo consiguió. Y así nosotros también recurrimos a buscar ayuda muchas veces en diferentes cosas y gastamos todo lo que tenemos en psicólogos, en prácticas de esoterismo, en brujería, a veces colocamos fe en objetos, en cosas, en talismanes, en figuras geométricas, en figuras hechas por manos de hombre, aún en las mismas plantas. Y el resultado siempre será el mismo, acá no lo describe en la palabra, por ninguno puede ser curado. Pero lo importante es primero entender y darnos cuenta que necesitamos ayuda. Pero todos nosotros seguramente en algún momento de nuestras vidas hemos recurrido a cosas que no es la correcta. Vamos a desperdiciar nuestro aliento, nuestro esfuerzo y no vamos a conseguir librarnos de este mal. La muerte misma es la consecuencia misma del pecado. Pero un primer punto importante es reconocer que tenemos un mal y que esto nos está llevando a un mal camino. En Marcos 5:24 dice, y había sufrido de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y no había aprovechado. Antes le iba peor. Antes le iba peor. A veces mucha gente va a sitios de brujerías, escucha el zodiaco, le gusta que le adivinen, donde supuestamente es profecía. Y a veces tienen un pequeño alivio, pero nunca van a tener una sanidad real. Lo que antes les va a ir peor. La misma palabra nos lo está declarando. En Marcos 5:25 dice, cuando oyó, estamos hablando de la mujer, cuando oyó hablar de Jesús, vino. Ella ya había gastado todo lo que tenía, ya no tenía ninguna esperanza de poder aliviar su aflicción, pero ella oyó hablar de Jesús, alguien habló de Jesús, y aquí está lo importante de nosotros declarar lo que Jesús ha hecho con nosotros, con nuestras vidas. Porque ¿cómo alguien puede ir a buscarlo si no ha escuchado lo que Él es capaz de hacer? ¿Cómo puede ir alguien a buscarlo si no ha escuchado de alguno de nosotros que Él nos ha salvado, que Él nos ha alcanzado? Así como dice en Romanos 12:15, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz y de los que anuncian las buenas nuevas. Seamos esos pies hermosos para que la más gente escuche de su verdad, de su palabra y de que Él es el que todo lo puede hacer. En Lucas 8:44 dice, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Tocó al menos el borde de su manto. Eso era lo que ella quería y buscaba, al menos el borde de su manto. Y acá hay algo importante, porque ella no solamente quedó satisfecha con oír hablar de Jesús, con oír hablar de alguien que podía, de que tenía la solución para sus males. No solamente con eso, sino que además fue a buscarlo porque fue y se le acercó. Y no solo se le acercó, sino que fue y tocó su manto. El manto es, bueno, el manto en este momento simboliza la cobertura de Dios. Lean Ezequiel 16. Pero les voy a leer solamente un pasaje. Dice, extendí mi manto sobre ti, está hablando Dios, extendí mi manto sobre ti y cubrí tu desnudez.
Y después sigue hablando y dice, y tan pronto te cubrí con mi manto fuiste mía. Te lavé con agua y te lavé tus sangres de encima de ti, te ungí con aceite, te vestí de bordado, te calcé de tejón, te ceñí de lino y te cubrí de seda. Esa actitud de cubrir con el manto significa te voy a hacer mi esposa, me voy a desposar contigo. Eso es lo mismo que pasó con Ruth. Ella se acostó a los pies de Booz esperando que él cubriera con su manto, a ver si la quería proteger, si la quería alcanzar. Y eso es lo que significa nosotros acercarnos a su manto, querer nosotros estar bajo su protección, querer que nosotros nos alcance, nos limpie, nos cambie, nos haga nuevas criaturas. Ese es el verdadero sentido de tener su manto sobre nosotros. Pero también acordémonos lo que dice por allá en Hebreos 4:16, que nosotros nos tenemos que acercar confiadamente a ese trono de gracia para alcanzar esa misericordia y para hallar en esa gracia el oportuno socorro. Debemos acercarnos, no solamente escuchar de Él y seguir como siempre vamos. Que no nos baste solo escuchar de Él, sino además conocerlo. Y seguimos en el texto, dice en Marcos 5:28 y 29, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Insisto nuevamente, ella no está buscando su sanidad, o su sanidad pero espiritual para tener vida eterna, está buscando su salvación. Y enseguida la fuente de su sangre se secó. ¿Y cuál es la fuente de que derramemos la sangre? ¿Cuál es la fuente de que derramemos nuestra vida? Pues es el pecado. Esa fuente en ese instante se secó, de ese milagros que está hablando en ese pasaje. Tan pronto tocó a Jesús, se cerró esa puerta donde se gozaba de su pecado. Ya no había más deleite en las cosas mundanas, ya no había más deleite en la fornicación, ya no había más deleite en las groserías. Pero eso no pasa por fuerza de nosotros solamente, es tan pronto nos acercamos a Jesús y lo tocamos, inmediatamente sucede algo en nuestro interior y se cierra esa fuente, se cierra esa necesidad de pecar, ese anhelo de pecar y nos cambia los pensamientos y ahora tenemos nuevos anhelos, unos anhelos de santidad y su sangre se secó, ya no siguió caminando a muerte y sintió, dice en Marcos 5:29, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Cuando nosotros nos acercamos verdaderamente a Jesús y extendemos nuestras manos para lograr tocarlo, si lo hacemos sinceramente, nos arrepentimos de corazón, vamos a saber, nadie nos lo tiene que decir, vamos a saber en nuestro corazón, nuestro cuerpo va a decirlo, que estamos sanos de aquel azote, nos vamos a dar cuenta. Si todavía no has experimentado esto, pues síguelo buscando, porque tal vez solamente has escuchado hablar de Él, pero no te has acercado sinceramente a Él. Bueno, y esto representa también el nuevo nacimiento, es al instante, tan pronto te acercas, eso es de inmediato. De ahí en adelante empieza un proceso de santidad, pero tú vas a saber en el instante si realmente fuiste tocado por Dios o no. Y recordemos lo que dice en Romanos 3:25. Dice que Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, en la sangre de Jesús, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Porque todo nuestro pasado pues ya hemos cometido muchos errores. Y eso, lo justo sería nosotros recibir la condenación porque ya hemos delinquido contra su palabra, ya hemos transgredido su ley. Pero Él tan pronto nos toca, y es lo que dice en Romanos 3:25, Él pasa por alto los pecados pasados, porque en el pasado ya no pudimos hacer nada, pero ahora nos está dando un nuevo inicio, un nuevo nacimiento para empezar a andar en el hombre espiritual que acaba de nacer y que el hombre carnal muere en ese instante, es colgado en la cruz con Jesús en el madero. Dice Marcos 5:30, luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Imagínense este fragmento de la palabra. Tan pronto está en medio de una multitud, la gente lo rodea, lo acecha, así como hoy en día también. ¿Cuánta gente no dice ser cristiana? ¿Cuántas iglesias no hay? Multitudes, multitudes. Pero de verdad nosotros nos estamos acercando a Dios de tal manera que Él diga, atención, alguien me tocó realmente y sentí que poder salió de mí y que de verdad quiera parar su camino y voltearse a buscarnos. ¿De verdad hemos hecho eso?
en el corazón de Jesús. Hemos llegado a lograr a tocarlo de tal manera que Él se pregunte quién fue que lo tocó. De verdad nos hemos acercado de tal manera que Él quiera conocernos y saber quién fue y por qué razón lo hizo. Y tengamos en cuenta que no solamente basta con acercarnos y que nos perdone. Realmente eso ha pasado varias veces. Y para podernos acercar, nos acercamos por medio de su gracia, de su misericordia que nos alcanza a dejar, pero tenemos que llegar a tocarlo, alcanzar a tocarlo. Y para llegar a la presencia de Dios necesitamos hacerlo con sinceridad. Recuerden el pasaje que está en Mateo 7, 21 al 23, que dice que no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad, aquel que obedece a mi Padre que está en los cielos. Ese sí entrará en el reino de los cielos. Porque muchos le dirán en aquel día, pero Señor, si nosotros profetizábamos en tu nombre, tenían dones de profecía y en tu nombre echábamos fuera demonios, hasta los demonios se les sujetaban, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y Jesús dice, yo les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. En otras versiones dice obradores de maldad, y en el original, si estudian las palabras reales, ahí dice los sin ley. Nosotros no podemos decir que ya nos acercamos a Dios, que nos queremos cubrir bajo su manto y queremos hacer lo que sea. No, eso no es correcto, eso no es lógico, eso no tiene ningún sentido. En Marcos 5:31 dice, sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? ¿Quién me ha tocado? Y de nuevo, en realidad nos movemos en santidad de manera tal que nos podamos acercar a Él hasta el punto que llame su atención y Él voltee su mirada a ti, mirándote fijamente a ti, poniendo cuidado a lo que tú estás haciendo, prestando atención a tus oraciones para escucharlas. De verdad, en medio de la multitud, porque miremos esta mujer completamente enferma, ya seguramente sin alientos, y una multitud no la detuvo. Arrastrándose seguramente fue y llegó, pero logró tocarlo. En realidad seguimos su palabra de una manera tan radical que Jesús sepa quién lo ha tocado en verdad, hasta el punto que tú generes esa curiosidad en Él para que Él quiera conocerte. Recuerden lo que dice en Hebreos 12:14, seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Si tú no andas en santidad solamente vas a ver la multitud que está tratando de acercarse a Él. Pero necesitamos esa santidad para poder atravesar esa multitud y llegar directamente al Señor. En Lucas 8:46 dice, pero Jesús dijo, alguien me ha tocado porque yo he conocido que ha salido poder de mí. ¿Cómo así que salió poder de Él? ¿Y para dónde se fue ese poder? ¿Y para qué sirve ese poder? Ese poder de Él es su propio espíritu que nos transforma nuestro corazón, que quita sus corazones de piedra y los vuelve de carne. En 1 Corintios 2:5 dice, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Nosotros necesitamos conocer las cosas de Dios. Dice en Oseas 4:6 que a causa de conocimiento su pueblo se pierde. Pero no puede estar fundada en sabiduría de hombres, sino en el poder de Dios. Y tienes que leer la palabra, evidentemente, pero eso que lees se ha vuelto una realidad en tu vida. ¿Eso que tú lees te esfuerzas por cumplirlo o solamente es un conocimiento? Y tengamos en cuenta una gran diferencia que hay. Una cosa es conocer de Dios y otra es conocer a Dios. ¿Tú estás buscando saber algo de esa persona o conocer a esa persona? Entonces lee la palabra y síguela. Dios te da ese poder de salvación, primero que todo, pero también como dice en 2 Timoteo 1:7, porque no nos da Dios espíritu de cobardía, sino de poder. Dios nos ha dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. ¿Y qué otra cosa es el dominio propio si no es la capacidad de andar conforme Él quiere? Porque si tú todavía no tienes esa capacidad, entonces todavía tienes espíritu de temor, de cobardía. Tienes que acercarte nuevamente al Señor, arrepentirte y decirle y pedirle que te dé esa capacidad de dominar tu propio cuerpo, que no sea tu cuerpo el que te domine,
que no sea tu cuerpo el que te esté mandando, que no sea tu cuerpo el que te esté pidiendo horas y horas de internet, que no sea tu cuerpo el que te esté pidiendo groserías, que no sea tu cuerpo el que te esté pidiendo pornografía, que no sea tu cuerpo el que te esté pidiendo deseos sexuales, sino tienes que pedirle a Dios que tú seas el que tengas el control de tu cuerpo, porque si no, la palabra lo revela, tú eres un esclavo de la carne. Entonces Dios también te da ese poder de andar en santidad. De ahí salió ese poder y ¿para dónde se fue? Para nuestro corazón. En Marcos 5:33 dice, entonces la mujer, temiendo y temblando, y aquí quiero que miremos con detenimiento este pasaje porque hay muchas cosas. Tan pronto ella supo que lo tocó y que la fuente de su pecado se había secado, el derramamiento de su sangre se había secado, y sintió que su cuerpo había cambiado, que ella sintió que había nacido nuevamente, que estaba empezando a andar en salvación. Primero llegó temiendo y temblando, así como dicen Filipenses, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor, porque ¿cómo vamos a querer perder algo tan valioso que hemos recibido? Pero si ni siquiera lo tienes en estima, ¿será que ya lo recibiste? Y si lo recibiste, ¿de verdad lo valoras? Y sigue diciendo, sabiendo lo que en ella había sido hecho. Primero llegó temiendo, temblando, y después dice, sabiendo lo que en ella había sido hecho. Uno lo sabe, nuestro corazón sabe cuando Dios ha tocado, cuando de verdad ha hecho algo en nosotros. Si todavía no lo has experimentado, sígueselo pidiendo en el lugar secreto, en oración, en espíritu y en verdad. Porque algo tiene que, nosotros tenemos que saber lo que fue hecho en nosotros. Y continúa, y vino y se postró delante de él. Y esto es una actitud de adoración. La humanidad siempre ha demostrado la adoración por medio de la postración o de arrodillarse. Y tengan en cuenta lo que dice el segundo mandamiento de la ley de Dios. Está en Éxodo 24:6. Dice Dios, no te harás imagen. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo. Yo no puedo decir, Señor, pero es que esta imagen representa algo celestial. Dice, ni de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni de hombre, ni de animal, ni de cuadrúpedo, ni de reptiliano, ni de las aguas debajo de la tierra, ni aun de los demonios. Yo no me puedo hacer ninguna imagen. No te inclinarás a ellas. No es que no puedas hacer imagen, acá lo especifica. No te hagas imagen para inclinarte a ellas. Dios lo está mandando, es el segundo mandamiento. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, porque Él nos anhela celosamente, Él nos quiere solamente para Él. ¿O acaso tú te casas con alguien y compartes a tu esposa o compartes a tu esposo? No, ese celo es como ese amor de que no, yo quiero que seas de mi propiedad. Y sigue y continúa Dios en ese mandamiento, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. O sea que si tú pecas, esa maldición se va a llegar a tus hijos, a tus nietos y aún a tus bisnietos. Y ahí seguramente dirás, este es un Dios realmente tirano. Por mi maldad va a castigar 4 generaciones delante de mí. Pero mira lo que dice el 6. Y hago misericordia a millares. Si tú obedeces los mandamientos de Dios y les sigues con santidad, dice que Él va a hacer misericordia a 1000 generaciones delante de ti. ¿De verdad tú quieres bendecir a tus descendientes o los quieres maldecir? A los que me aman y guardan mis mandamientos. Y entonces estamos hablando de postrarse, que eso significa adorar a Dios, y ella se postró delante de Jesús. Y este es otro indicativo que nos demuestra que Jesús es Dios, es que es Dios hecho carne, lo declara la palabra. Y es muy fácil que nosotros a veces tendamos a arrodillarnos ante otras cosas. Por ejemplo, Juan en el Apocalipsis dio 2 veces, él se postró delante de los ángeles que le hablaban, y los mismos ángeles le decían, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos los que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios. Hasta Juan, que había acabado de ver a Dios, que había conocido todo lo celestial, y sin embargo a veces dejaba irse por otras cosas y se arrodillaba delante de los ángeles. Pero esto no debe ser así. Tenemos que tener tenemos que tener la valentía para poder no hacerlo, así como lo hicieron los amigos de Daniel, y por causa de eso los arrojaron al horno de fuego, porque ellos sabían lo que significaba postrarse a adorar.
pero acá ella lo está haciendo porque supo que había alcanzado su salvación, había alcanzado a entrar en ese ámbito espiritual. Dios le había secado la maldad en ella y ella vino y se postró delante de él en actitud de adoración. Y después dice, y le dijo toda la verdad. ¿Y qué es decirle toda la verdad? Empezar a andar en confesión delante de él, decirle todo lo que lo que aún te falta, en lo que caes, y pedírselo constantemente para que él te ayude, porque nosotros solos no tenemos la capacidad. La santidad es unirnos a su yugo, es decir, es andar en asociación con el que de verdad tiene el poder. No te asocies con el enemigo, que ese no te va a dejar andar. Que mira que Jesús dijo que su yugo es fácil y ligera su carga. Mucha gente dirá, pero es que poder cambiar esas cosas es complicadísimo, es una carga para mí, pero Jesús te lo está prometiendo, Él mismo te está diciendo a través de su palabra, mi carga es ligera, de verdad entrégale tus cargas a Él y verás que vas a poder andar más, muchísimo más, te vas a sorprender de hasta dónde podrás llegar con la mano de Él. Y en Marcos 5:34 dice, y Él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva. Jesús también sabía que lo que estaba pasando en ese momento era salvación. Salvación, eso es lo principal, el centro del texto. Salvación. Ve en paz y queda sana de tu azote. Y sin embargo quedó sana también. Pero ella no estaba buscando sanación, ella estaba buscando salvación. Y lo que obtuvo fue una consecuencia. Pero tengamos en cuenta que no quiere decir que yo me puedo acercar a Jesús para que me salve de mis pecados, pero seguir pecando. Recordemos que le dijo a la mujer adúltera, le dijo, yo no te condeno, vete y no peques más. O sea, Jesús te salva, te limpia, pero Él no quiere que sigas igual. Yo no te condeno, vete y no peques más. Y por allá en otro pasaje también de un hombre que había sufrido 38 años de un mal, y Jesús lo sanó y él fue al templo para dar el agradecimiento como estaba en la ley. Y Jesús lo alcanzó después en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Para que no te venga alguna cosa peor, porque si pecamos hay consecuencias. Dios no te quiere tener en maldición, pero nosotros mismos buscamos la maldición. Él ya puso todas las leyes, así como la ley de la gravedad. Si tú levantas un vaso de cristal y lo sueltas, pues va a caer al piso y se va a romper. ¿Por qué se va a romper? ¿Dios tuvo que ver en eso? Sí, porque Él puso la ley, pero Él no quería eso. Tú estás usando las leyes de Dios para maldecirte a ti mismo. Así como dice en Mateo 6, 25 al 33, y lo voy a leer rápidamente y con esto quiero terminar. Dice, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? ¿De verdad tú de qué te preocupas más? ¿Por lo que vas a desayunar hoy o por lo que te vas a vestir? ¿O por tu propia vida, por salvar tu vida? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a esa estatura 50 centímetros, al menos 1 centímetro? Nadie, por más que se afane, puede crecer. Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más con vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles, la gente mundana, busca todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Y quiero hacer énfasis en el verso 33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. No estoy aquí hablando que Dios no quiera que tengas sanidad, no estoy aquí hablando que Dios no quiera que tengas una prosperidad integral, porque no estoy hablando solamente de dinero. No estoy diciendo que Dios no quiera que tengas dónde vivir, con qué abrigarte, con qué alimentarte, con qué de pronto hasta transportarte. No estoy diciendo que no, pero tú ¿dónde tienes primeramente tu vista? ¿Dónde están tus anhelos primeros?
¿En esas cosas, en las cosas que van a quedar acá en la tierra después de morir? ¿O realmente estás buscando primeramente ese reino de Dios que es eterno y que es lleno de justicia? ¿De verdad estamos buscando eso? Y esta mujer no lo demostró. Ella se acercó y aunque se veía difícil y escuchó hablar de él y se acercó a él, una mujer completamente enferma durante tantos años, una mujer que estaba siendo camino a la muerte por consecuencia de su pecado y que ya había intentado ser sana por diferentes formas y no lo había logrado, pero escuchó hablar de Jesús, escuchó hablar de él y no solamente se quedó ahí, sino que además fue y se acercó a él, postrándose en adoración. Y ella lo quería acercarse a él porque decía que si tocare tan solamente su manto, al menos una hebra de su vestido, sabía que sería salva. Y el poder de Dios salió de él y se puso en ella, ese poder que la salvó, en ese poder que la cambió, en ese poder que la comenzó a hacer andar en santidad. ¿Y nosotros qué estamos esperando? ¿Solamente le vivimos pidiendo a Dios las cosas? ¿Solamente le pedimos a Dios sanidad? ¿Solamente le pedimos a Dios prosperidad? Y no estoy diciendo que no lo hagas, está bien hacerlo también, pero que tu primer énfasis, tu primer enfoque, tu primer anhelo sea estar con Él, tu primer anhelo sea estar en la presencia de Dios, tu primer anhelo sea pertenecer al reino de Dios, que tu primer anhelo sea tener vida eterna al lado de Él, que tu primer anhelo sea andar en justicia. Y te aseguro, porque la palabra lo dice, no yo, que todas las demás cosas serán añadidas. Todas las demás serán añadidas. No busques las cosas. Dice en Deuteronomio 28, si tú cumples los mandamientos de Dios, las bendiciones te alcanzarán. Pero generalmente andamos tratando de buscar las bendiciones y nos huyen. Pero si haces lo que Dios dice, ni siquiera tendrás que ir a buscarlas, te llegarán a tu puerta, te llegarán. Pero busquemos a Dios realmente, con un corazón dispuesto, sincero. Y pues espero que esto les sirva de reflexión y que se sigan acercando a Dios, que sea de edificación. Que Dios los bendiga.